Empezamos las crónicas de esta semana con revista de prensa y una mañana más con nuestra compañera Marta Moya. Bienvenida. Gracias, Rodrigo. Feliz día. Feliz día, feliz lunes, un lunes en el que vamos a hablar, por supuesto, de Rusia, ¿no? Parece que es el principal tema internacional del inicio de la semana. Efectivamente. Vamos a hablar entonces de la prensa rusa e internacional, de cómo han reaccionado a esta victoria de Putin. Empezamos con la prensa más afín al Kremlin. Efectivamente, Rodrigo. Hoy revista de prensa monográfica. Empecemos entonces por los medios rusos y lo hacemos con el Komsomolskaya Pravda, este tabloide muy afín a Vladimir Putin, que nos titula hoy: Vladimir Putin gana las elecciones por un margen sin precedentes. Recordemos que según el comité electoral, Putin ha obtenido el 87,47% de los sufragios. Dice este medio, dados los tiempos convulsos que corren en Rusia, textualmente, el futuro de la patria tuvo que decidirse con anticipación y el país no decepcionó. Afirma también este tabloide, con la mano en el corazón, pocos dudaron en elegir a Putin. Una votación con récord histórico de votos para Putin y también de participación, con el 74%, no antes vista esta participación en la era postsoviética. Por otra parte, vamos con el medio Viedomosti, que titula hoy: más de 75 millones de personas votaron por Vladimir Putin. No solo habla de la participación récord este medio, también cita a expertos consultados por el Viedomosti que hablan de que fueron unas elecciones que supusieron una textual manifestación en torno a la bandera. Por otro lado, hemos destacado también el titular de Izvestia, que cita una de las palabras que dijo ayer Putin en su discurso de victoria, que son estas: soñé con una Rusia fuerte, independiente y libre. Espero que estos sueños se hagan realidad. Un discurso de victoria donde Vladimir Putin habló de la OTAN, de la guerra nuclear, de la guerra en Ucrania, de las negociaciones de paz y de sus relaciones con China. Por último, para acabar este primer bloque, hemos destacado la portada de RT, de Russia Today, que nos titula hoy: Putin agradece al pueblo ruso por su confianza durante las presidenciales. Y afirma también este medio que durante este fin de semana estas elecciones han demostrado que Rusia está cohesionada en torno a la figura de Vladimir Putin. Es interesante lo que dice la prensa un poco más afín al Kremlin allí. Vamos a ver ahora los medios independientes del país. Pues sí, porque ya utilizan otra semántica, ¿no? Otra retórica. Vamos a empezar por el Moscow Times, que titula hoy: Putin se adjudica una aplastante victoria electoral. Nos dice este medio, ¿no?, que su reelección nunca fue una duda, pero dice textualmente el Moscow Times: una vez se apaga la fanfarria de los partidarios de Putin, poco se sabe sobre los próximos pasos del veterano del Kremlin. Por otra parte, el medio Medusa, también independiente, nos titula hoy: una vez finalizada la votación de 3 días en Rusia, Putin asegura su 5º mandato presidencial y más de 30 años en el poder, que los cumplirá, si todo va bien, cuando finalice su mandato en 2030. Nos dice Medusa también que la votación evidentemente no mostró sorpresas y habla sobre el voto protesta. Este medio sí que lo menciona, los medios más afines al Kremlin no, el voto protesta de la oposición, que se llamó ayer, ¿no?, Mediodía contra Putin, una petición hecha por la viuda de Alexei Navalny, y donde ayer esos opositores fueron a emitir su voto nulo en protesta contra el presidente ruso. Estas protestas acabaron con varias decenas de detenidos. Nos dice Medusa, algunas organizaciones de derechos humanos hablan de hasta 87. Por último, el Novaya Gazeta, en este bloque, nos dice hoy: Putin reclama una victoria aplastante en las elecciones presidenciales con su reelección hasta 2030. Nos dice este medio, esto le permitiría, si todo va bien, superar a Joseph Stalin como el gobernante que más tiempo habría estado en el Kremlin prestando sus años de servicio. Pues desde luego muy diferentes, ¿no?, las retóricas de unos medios y otros, pero vamos a ver qué dice la prensa internacional, porque como avanzábamos es el gran tema, ¿no?, de la esfera internacional en este lunes. Sí, vamos a empezar por la prensa occidental, que evidentemente utiliza una retórica mucho más belicista con Vladimir Putin. Vamos a empezar por Le Monde en Francia, que nos dice hoy: Putin logra un nuevo mandato como caudillo de la guerra en Rusia. Y nos dice, frente a quienes soñarían con que fuera débil o desunida, Rusia mostró un frente único, monolítico, hasta el punto de caricaturizarlo. Putin superó el récord de votos obtenido en el año 2018, que obtuvo el 76% de los sufragios, y nos dice Le Monde, entonces pasa de la categoría de resultado a la bielorrusa a los practicados en la barroca dictadura turcomana.
un lenguaje bien duro, el de Le Monde. Por otra parte, El País en España nos dice hoy: Putin reafirma su poder tras la farsa electoral. También nos dice El País que Putin ayer, después de muchos años, nombró por primera vez a Alexei Navalny, después de que este muriera el 16 de febrero, y dijo de él que así es la vida y que su muerte fue un triste evento. Por otra parte, Político en Estados Unidos nos dice: Putin puede ser el mayor iluso de su farsa electoral, con unos resultados que le dan 9 de cada 10 votos. Dice Político: se le ha ido la mano al autócrata ruso, y nos dice también: estas fueron unas elecciones tan distorsionadas que corren el riesgo de socavar la estabilidad en Rusia. Por otra parte, el Guardian en Reino Unido nos dice hoy: Vladimir Putin se adjudica una aplastante victoria en las elecciones, y nos dice el Guardian que Putin aprovechó su discurso de victoria para decir que tanto la guerra en Ucrania como el fortalecimiento de su ejército serán dos de sus principales tareas en este quinto mandato. El Guardian nos habla de comicios textualmente amañados que pasaron por encima de las protestas que ha habido por, también textualmente, la profundización de su dictadura. Y por último, en este bloque, en New York Times, en Estados Unidos, también utiliza un carácter más analítico en su titular y dice: detrás del simulacro de votación de Putin, un verdadero respaldo, pero sin otras opciones. Nos dice el New York Times: si bien Putin ha recibido un apoyo sin precedentes, no está del todo claro qué hubiera pasado si los rusos tuvieran opciones más allá de él, ¿no? Si la oposición no estuviera reprimida. Nos cita el New York Times a un grupo de investigación de la oposición que dice que en realidad el apoyo a Putin es mucho más frágil de lo que sugieren las simples cifras de aprobación. Pues interesante lo que dice el New York Times. Marta, vamos a hablar un poco del tema también con nuestro próximo invitado del día, pero antes de eso vamos también pues con la prensa de países más amigos, más afines también a Putin. Sí, vamos a empezar en Irán con el Tehran Times, que nos dice, ¿no?, continuación del exitoso legado de Putin. El presidente ruso, dice el Tehran Times, es un elemento clave para contrarrestar la creciente influencia de las potencias occidentales. Por otra parte, la agencia Xinhua de noticias en China, nos dice hoy: Xi Jinping traslada el mensaje de felicitación a Putin por su reelección, una llamada de teléfono que se produjo ayer donde el presidente chino le dijo a su homólogo ruso que Rusia votó para superar los desafíos y avanzar en el camino hacia el desarrollo y la revitalización económica. Por otra parte, en Cuba, el diario Granma titula hoy: la fuerza de Rusia más allá de los votos. Y dice el Granma: lo que no se ha alcanzado con la arremetida occidental para acabar con Rusia se pretendió alcanzar en estos días con ataques terroristas para interrumpir las elecciones. Se refiere el Granma a estos ataques de grupos pro-ucranianos. Y por último, el Universal en Venezuela, que ayer también Maduro felicitó a Putin, nos dice: el presidente Maduro felicita a Putin por el abrumador triunfo electoral. Lo hizo ayer a través de un comunicado el Ministerio de Exteriores, en el que hablaba ese comunicado de el glorioso pueblo ruso por su profundo compromiso con la democracia. Bueno, Marta, parece que hoy has hecho un auténtico repaso a toda la prensa internacional. 16 medios te he traído. Casi nada.